Hola, hola a todos. Esta vez vamos a hablar sobre las normas APA. Me acompaña Johnny Reyes Avilés. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Hola, Johnny. Hola Clarita, hola a todos ustedes. Como lo dijo Clarita, el tema a tratar de hoy son las normas APA. Pero bueno, Clarita, ¿qué son las normas APA? Bueno, recordemos que las normas APA es un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos descritos a nivel internacional, diseñados especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Es importante utilizar este formato debido a que nos brinda una plantilla universal con la que podemos comunicarnos respecto al formato de una manera fácil, directa, con todos nuestros compañeros del ámbito científico o académico. Es una herramienta sumamente útil que permite a los lectores comprender los escritos de cualquier publicación de manera mucho más rápida y sencilla, sin complicaciones ni contratiempos. Recordemos también que el formato APA nos provee a todas una misma estructura con la que podemos familiarizarnos y hacernos más eficientes a la hora de buscar cualquier escrito. Johnny. Las normas APA están formadas por diferentes tipos de criterios. En sí es una estructura con instrucciones a seguir para el buen desarrollo de las investigaciones o proyectos y entre ellas están las siguientes: el tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado, los márgenes, las sangrías y la alineación de texto. Hablando de la numeración, este es un tema importante, pues hay que tener en consideración que en las normas APAS se usan los números arábicos para la introducción hasta el final y en las listas o tablas se las utiliza el estilo romano. Abreviaciones. La manera en la que se escriben las abreviaciones también es otra de las normas del formato APA. A continuación, se encuentran enlistadas unas palabras con sus respectivas abreviaciones para que puedan ser usadas en los escritos. Abreviaturas utilizadas. Capítulo, CAP se abrevia. Edición, edición revisada, ed.rev. Editor, editores, ed. Traductor, estrad. Páginas, páginas. PWP, entre paréntesis. Volumen, vol. Sin fecha, S.F. Número, num, parte PT. Suplemento, sub. Punto. ¿Qué son las tablas del contenido? Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento. Una tabla de contenidos puede contener o no el número de página y puede establecerse un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. Redacción del trabajo científico. En una de las partes más importantes de este artículo, pues hay que sintetizar, donde nosotros nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué se estudió? Parte de la introducción. ¿Cómo se estudió? Materiales y métodos. ¿Cuál es el hallazgo? Como el resultado. ¿Qué significa? En la conclusión. Para escribir un buen artículo científico debemos conocer y aplicar los tres principios de la redacción científica. La precisión, que es usar las palabras que comunican exactamente lo que uno quiere decir. Claridad, se lee y se entiende el texto rápidamente. Usar lenguaje sencillo, oraciones bien construidas y los párrafos desarrollan su tema siguiendo un orden lógico. Brevedad, es incluir la información que corresponde y comunicarla con el menor número posible de palabras. Encabezados. El manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas sostenidas. Nivel 1. Encabezado
centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. Nivel 3, encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto al final. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Seriación. Para el manual APA, recordemos que la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso no es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico. Se escriben en números arábigos seguidos de un punto. Las viñetas son para la seriación, donde el orden secuencial no es importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela. Citación directa o textual. Debe ser fiel al original, aun si presenta incorrecciones como en la ortografía, la puntuación o gramática. Si una de las anteriores se presenta, se inserta la palabra sí en cursiva y entre corchetes en el punto que quiera llamar la atención, lo que significa que así se encuentra en el original. Ejemplo, citación directa o textual, menos de 40 palabras, citación directa o textual, más de 40 palabras. Citación directa o textual. Si la cita textual tiene menos de 40 palabras, se presenta entre comillas dentro del texto y al final se incluye entre paréntesis el apellido, año, publicación y la página donde se extrajo. Por ejemplo, el objetivo de los estudios explicativos es responder a la causa de los eventos físicos o sociales, entre paréntesis, Hernández, Fernández y Batista, 1991, p. 66. Citación directa o textual. Si la cita textual tiene más de 40 palabras, se omiten las comillas y se deja como un texto independiente con un margen izquierdo más amplio que el resto del texto. La referencia de la fuente va después de la cita. Por ejemplo, la agradable sensación que proporciona el contacto físico con la figura maternal o paternal al ser bañado, cambiado, cargado, acariciado, besado, es parte esencial del aprendizaje para las futuras relaciones, en la medida que dicho contacto le permite al niño reconocer que estas son formas de expresar afecto. Entre paréntesis, Vargas Posadas y del Río, 2001, página 40. Referencias. Lista alfabética de fuentes documentales registradas en cualquier soporte, consultadas por el investigador para sustentar sus escritos. Autores o editores del libro, nombres entre paréntesis del o autores. Fecha de publicación, año de publicación del libro, 2001. Título del libro, nombre de la publicación, información de publicación, lugar geográfico, nombre de editor. Ejemplos. Arauz Ulloa, entre paréntesis, 2006, el delito de omisión del deber de socorro. Aspectos fundamentales, Valencia, Tirán, Loblach, Robleto Arana, Hermida Baltodano, 2008, Derecho de Propiedad Intelectual, Managua, UCA. Tablas y figuras. Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. No hay una predescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1, figura 1. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla o figura. Recordemos, no está permitido el uso de su fijación como 1A, 2A. APA recomienda un formato estándar de tabla donde se utilizan líneas para las filas, ni celda, solo para las columnas. Tanto las tablas como las figuras se los colocan una nota si deben explicar datos o abreviaturas.
Si el material no es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con una autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. Descripción de la bibliografía. La bibliografía es una lista alfabética de libros y otras fuentes consultadas que fueron examinadas durante la preparación de una investigación o un trabajo realizado. Sin embargo, el orden de la información y puntuación varía de acuerdo con el tipo de publicación y formato o estilos. En la diapositiva encontramos el ejemplo de un libro con autor y estilo. Por ejemplo, Harrars C. ¿Qué hace? El psicólogo Albarn de México en 1983. Conclusiones. En conclusión, las normas APA son de gran importancia al momento de realizar una tesis, un trabajo de investigación para la redacción en la cual se es utilizada. Es importante al momento de citar las ideas o escritos que se hayan sacado de otros autores y se han colocado en nuestra investigación, ya que permite que no entremos a problemas legales cuando se utilizan ideas de otros autores. Clarita, con esto hemos concluido el tema de las normas APA. Ha sido un gusto y un placer poder explicar y comentar sobre las normas APA junto a mi compañero Johnny Reyes Avilés. Un gusto y un placer. Hasta una próxima.